Las antenas parabólicas gigantes fueron durante 20 años un boleto directo hacia el mundo de la televisión premium, entre comillas gratuita, para cualquier familia millonaria de los 80, dándote acceso a muchos canales con solo instalar un enorme plato en tu techo o tu patio trasero, que literal valía más que la casa de muchos de nosotros seguramente. Pero poco a poco la ilusión se rompió cuando las grandes televisoras descubrieron esta fuga de contenido y decidieron poner un alto. Desde ahí, apuntar al satélite se convirtió en una pesadilla, ya que cientos de transmisiones abiertas fueron bloqueadas de golpe con sistemas de cifrado. Incluso las mismas cadenas que cerraron la señal comenzaron a exigir la compra de costosos decodificadores y el pago de mensualidades absurdas para dejarte ver lo que te salía 10 veces más barato pagando el cable de toda la vida. Por eso, hoy veremos cómo las antenas parabólicas pasaron de ser el símbolo absoluto de la libertad tecnológica y la envidia del vecindario a convertirse en simples estorbos oxidados y olvidados en las azoteas. Hace como 20 años había casas que se reconocían desde 2 cuadras antes de llegar, casas que quedaban grabadas en tu mente cuando eras niño porque desde la calle veías un plato gigante de una antena montada ahí, probablemente desde los años 90 u 80, las famosas antenas parabólicas. Y sí, tal vez pudriéndose de óxido en la azotea, pero delatando la casa antes de que alcanzaras a distinguir siquiera la fachada. Seguro a muchos ya ni les tocó ver una de estas, pero eran un plato enorme de metal con una malla que, la verdad, para un niño de aquellos años sí parecía tecnología robada de la NASA. Y aquí está la parte que casi nadie se pregunta hoy en día, porque supongo que ya a nadie le importa, pero bueno, ¿de dónde salió eso de poner un plato de 3 metros en una casa? Digo, esto venía del ámbito profesional y originalmente no estaba pensado para que alguien NPC la tuviera. Y es que imagínate que en los 70 eres HBO o CNN y quieres mandar tu canal a todo Estados Unidos. Como no existe el internet y mandar la señal por torres de ciudad en ciudad es caro y limitado, tu única salida es mandar la señal a un satélite y que las cableras la bajaran con antenas parabólicas gigantes. De hecho, un dato interesante, en 1975, HBO empezó a distribuir programación por satélite a sistemas de cable. Una de estas primeras estaciones receptoras era una antenota de 10 metros y costaba más de $100,000 de la época. Pero como en aquellos años la tecnología accesible para una persona normal era todavía muy primitiva, en general estas señales de satélite no estaban cifradas. Digo, HBO ni se molestaba, ya que quién rayos además de las cableras cazaría su señal, ¿verdad? Pero en teoría cualquiera con el equipo necesario podía captarla. Bueno, aquí entra Henry Taylor Howard, un ingeniero que además era ex científico de la NASA y profesor de la Universidad de Stanford. En 1976 armó uno de los primeros sistemas caseros que se conocen para ver televisión satelital desde su rancho con una antena de malla de unos 5 metros. Como le apasionaba tanto el tema, Howard publicó en 1979 su propio libro que permitía a entusiastas de la tecnología, que probablemente se veían así, construir sus propios sistemas. De hecho, en 1980 cofundó la empresa Chaparral Communications, que fabrica componentes para antenas parabólicas, y me resulta curioso porque muchos de esos componentes eran de los que te instalaban cuando contratabas Dish o Sky. ¿Quién se lo hubiera imaginado, no? Para todo esto de cazar señales de satélite era necesario montar una antena de banda C, que ya veremos más adelante qué significa, pero era un gasto inalcanzable y ridículo para la mayoría. Eran equipos ya listos para funcionar a inicios de los 80 en Estados Unidos, costando alrededor de $3,000 de la época, y algunas personas aseguraban que habían pagado alrededor de $10,000, que hoy serían el equivalente a casi $40,000 por una pinche antena para ver la tele. Sí, así de importante fue la televisión en algún momento. Obviamente, conforme pasaron los años, el gasto bajó gracias a manuales como los de Howard y se normalizaron los gastos a unos $1,000 o $1,500, que serían unos $4,000 a $5,000 actuales. Aún, pues, la verdad es un chingo, y aquí en México, por ejemplo, un sistema completo podía costar al equivalente actual a más de $100,000. En serio, en los 80 esto era para ricos. Y es que el sistema consistía en la malla, el receptor, el LNB, que básicamente es el aparatillo ese que cuelga en medio del plato para atrapar la señal.
y aparte el motor para mover todo el mierdero. A eso súmale los cables y por supuesto al técnico que hiciera la hazaña de instalártela. Pero bueno, ¿qué era lo prometido, lo tan anhelado para que te aventaras tremendo desafío? Bueno, para mí no veo que valiera la pena, pero en sí ibas a ganar un montón de canales, principalmente atractivo entre comillas en esas zonas olvidadas donde el cable jamás iba a llegar porque no era negocio para nadie. Al menos una antena parabólica les daba esperanza y se convertía en su único boleto hacia el exquisito mundo de la televisión de paga, sin pagar una mensualidad, solo $1,500, que ganga, ¿no? La gente la deseaba con ganas en una época donde casi nadie controlaba la señal satelital y no estaba cifrada. Es increíble cómo hoy abres Netflix y en cuestión de nada ya tienes una película puesta. En aquellos años, obviamente ver la televisión satelital con una antena de estas era como salir a cazar, pero cazar satélites. Si no estaba fija, te habría más posibilidades, pero encontrar un canal ponía a la gente a mover el plato grado por grado, con un control hasta que el efecto de nieve de la señal se transformaba en una imagen. Porque sí, era señal analógica inicialmente. Ahora bien, ¿qué demonios era eso de la banda C y por qué a fuerzas necesitabas un plato tan exagerado? Bueno, básicamente, la banda C funcionaba con una frecuencia más baja que otras señales de satélite. Alrededor de 4 a 8 GHz y una frecuencia baja significa que la señal llega muy débil a la Tierra después de viajar tanto. Para compensar esa debilidad necesitabas una superficie de malla enorme para poder atraparla bien. Y seguro has escuchado sobre la banda KU o Q. Bueno, esta es la que cambió el juego para la televisión satelital, ya que al usar frecuencias más altas entre 12 a 18 GHz, la antena puede ser mucho más chica y sí, son aquellas de Sky, DirecTV, Dish u otros servicios DTH. Y también enlaces de internet como Starlink en los hogares. También está la banda KA o K, que es la más moderna y con más capacidad, ya que también se usa mucho para internet satelital o cualquier enlace de alta velocidad. Por eso requiere satélites de alto rendimiento, y la desventaja es que la lluvia le afecta demasiado. De hecho, Starlink sí usa KA, pero para estaciones terrestres. Bueno, ya bastante clase de satélites, lo importante en esta historia es la banda C, donde nombres como SpaceNet, Telstar, Morelos, Solidaridad, SatMex, Paz, Intelsat o Galaxy sonaban mucho entre aquellas personas que se dedicaban a cazar satélites desde su antena parabólica. Y la verdad es que apuntarles sí habría cofres con canales rarísimos de televisión, uno que otro canal religioso que nadie en tu casa había pedido, y es que si te lo preguntas, había un revoltijo extraño de canales, pero normalmente sí estaban los típicos de televisión abierta de cada país. Aquí en México, por ejemplo, algunos canales de Televisa se transmitían diariamente a Estados Unidos por el satélite Solidaridad 2, pero canales premium de paga totalmente libres como los de HBO o Cinemax ya era muy raro de encontrárselos para eso de los años 90, o sea, estaban pero cifrados, aunque esto lo veremos más adelante, pero ya no era como a finales de los 70 y hasta mediados de los 80 que muchas de esas señales viajaban abiertas y sin candado porque era lo que te decía, a las televisoras y dueños de las señales como HBO simplemente no se les había ocurrido que una familia normal pudiera interceptarlas. Ahí entra lo raro de todo esto, porque podríamos decir que era una zona gris que nadie se había molestado en regular todavía. La gente no sentía que se estuviera robando algo, porque captar señales de satélites abiertas no es delito. Ojo, si el canal venía cifrado y alguien lo abría con un decodificador pirata, o cuando agarrabas esa señal y la revendías, pues ahí sí ya te metías en problemas, ¿verdad? Entonces, tener una antena para banda C significaba aceptar que ibas a pagar un montón y a pasar tardes enteras ajustando tuercas y maldiciendo al motor por no querer obedecer las órdenes del control. Sí, el sueño de todo entusiasta de la tecnología en aquellos años. Ahora, con todo esto, esa gente aguantaba los fallos. En Estados Unidos, donde más pegaron estas antenas, se dice que llegaron a rondar los 2 millones de hogares. La verdad es que es un montón de gente, pero apenas una minoría del país. En Latinoamérica también llegaron a ser muy populares en la década de los 90, solo que no está documentado una cifra exacta de adopción y es más difícil medir porque muchas instalaciones ocurrían, claro, en ese mercado medio informal del técnico que te la instalaba y el importador de la antena.
Aquí es donde la historia se pone decadente, porque como te dije, a finales de los 80 los altos mandos de las cadenas de televisión y cableras se dieron cuenta de algo que los alarmó. Los ejecutivos veían esa señal abierta como una fuga de dinero, entonces hicieron lo único que saben hacer, le pusieron candado a las señales. A partir de ahí el contenido empezó a transmitirse cifrado, o sea, era la misma señal de siempre, podías cazarla, pero necesitabas un decodificador especial y el permiso para decodificar. El 15 de enero de 1986, HBO, Cinemax, Showtime y CNN, por mencionarte algunos, empezaron a cifrar sus señales satelitales de tiempo completo usando un sistema llamado Video Cipher 2. Ese día fue conocido en la industria como el S-Day, el día del cifrado. Fue entonces que a partir de esto se perdieron muchos canales premium y solo quedaron canales públicos que realmente nadie quería ver. Tras esto, muchos dueños de antenas se enfurecieron y fue cuando todas estas personas que tal vez en un momento quisieron pasarse de listos, les tocó aprender a la mala una lección, hacer tremendo gasto por algo que no tenías la certeza hasta cuándo te iba a funcionar, porque no era algo que controlaras ni pensado nunca para un consumidor como tú. A los ojos de cualquier otro, eso era una muy mala apuesta. Pero no creas que ya era el fin, nada mensos, esas televisoras empezaron a vender servicios a personas con una antena satelital. Entonces tú le hablabas a HBO, dabas tu tarjeta y el código de tu decodificador y esperabas a que una autorización viajara hasta California para que regresara por satélite hasta tu caja decodificadora. Aquí mucha gente se enfureció todavía más, ya que imagínate, habían hecho una inversión pesadísima para la antena y ahora también necesitaban comprar un decodificador Video Cipher 2 de $395 y pagar una mensualidad de $12,95 solo para ver HBO. Si además querías Showtime, era otra llamada aparte y otros $10.95 al mes. Al final era más caro que contratar cable. La televisión satelital casera perdió casi de golpe su atractivo y ahora solo era frustración. Un caso que se hizo famoso ocurrió en 1986 cuando Captain Midnight, como se le conocía a John R. McDougall, un vendedor de antenas parabólicas que también trabajaba en una estación de transmisión satelital en Florida. Bueno, hizo una locura histórica cuando interrumpió la señal de HBO y puso un mensaje en pantalla protestando contra el cobro a los usuarios de antenas caseras. La multa y los federales llegaron rápido hasta John, pero su mensaje también llegó a todos. Se estaban aprovechando. Entonces, junto con el cifrado, nació el mercado de los decodificadores modificados o piratas. En esta etapa, el negocio giraba alrededor de esas cajas Video Cipher, pero alteradas, gracias a técnicos que vendían equipos modificados y hasta tiendas donde, si le preguntabas con suficiente, digamos, confianza a alguien, te ofrecía la solución. Por eso esta etapa es tan rara. Ahora se le añadía una nueva capa de complejidad al proceso, porque apuntar a la antena correctamente ahora era lo de menos. También había que saber qué canal seguía abierto, cuál estaba cifrado, qué caja servía, qué versión funcionaba, qué técnico sabía modificarla y qué señal había muerto ya para siempre. El problema es que esta batalla no podía durar para siempre, y justo llegó lo que vendieron como la solución perfecta: la banda KU. En 1994, la compañía Hughes Electronics, que en ese entonces era subsidiaria de General Motors, lanzó DirecTV en Estados Unidos. Era el primer sistema DBS o Direct Broadcast Satellite de todo Norteamérica. Usaban un satélite de alta potencia que habían mandado al espacio en diciembre de 1993, y la antenita que necesitabas medía apenas unos 45 centímetros. Le decían mini dish. Y aquí estaba lo novedoso: lo importante era que la señal ya venía digital y comprimida en MPEG-2, con una promesa muy noventera: imagen de calidad Laserdisc con sonido de CD. El kit costaba unos $699, más la instalación, y la mensualidad rondaba los $22. A ver, si es caro, más de $1,500 hoy ajustados a inflación, pero comparado con los miles de dólares de una antena de banda C en los 80, la verdad es que sí parece una ganga, sobre todo porque era una antenita más chiquita y más fácil de instalar que mandaba al retiro al monstruo de 3 metros oxidándose en la azotea o en el patio trasero. En México, Sky llegó hasta diciembre de 1996, como el resultado de una alianza entre Televisa, News Corp y Liberty Media, que por cierto también competía con DirecTV, que operaba en el país por su cuenta. La industria bautizó todo este modelo como DTH, y sí, llegaba hasta esas zonas donde el cable jamás iba a poner un poste, pero de manera oficial y con mensualidad. Aún así, no olvidemos el punto tan a favor que era la comodidad.
Nada de andar girando la antena con un motor y andar buscando entre canales bloqueados. La banda KU comercial puso al decodificador en medio de todo y a través de él se gestionaba tu señal, que si pagaste, que si tu paquete incluía ese canal, si tu tarjeta estaba activa, si tenías permiso de Dios, y ahí la antena parabólica gigante empezó a morir lentamente. Ahora, conectando con el inicio, como te decía, hace 20 años en los 2000 todavía veías esas antenas enormes en los techos de algunas casas, como cadáveres tecnológicos pudriéndose de óxido. Claro, algunas todavía servían para señales libres, pero para la familia promedio ya no había interés en algo así. Y para que te des una idea de qué tan rápido cambió el panorama, para 2004, DirecTV ya había perdido la batalla en México, se salió del país y le vendió a Sky sus 250,000 suscriptores. Una antena parabólica de banda C ya ni entraba en la conversación en este modelo de negocio, pero la verdad da nostalgia ver esas mallas convertidas en fierro viejo, con todo lo caras e imprácticas que eran. Al final quedan como una prueba de que en algún momento ver televisión satelital era libre y se sentía como lo más futurista que había en ese momento, como si el cielo tuviera secretos y tú con suficiente paciencia pudieras robarle uno. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo, pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.